El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hoy nuestra conferencia titula La Iglesia Apostólica. Mateo 9, 16 al 17 comienza diciendo así: nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y se hace mayor la rotura. Ni tampoco nadie echa vino nuevo en cueros viejos, en odres viejos, porque los cueros, los odres se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar vino nuevo en odres nuevos, para que así se conserven las dos cosas, el odre y el vino. Jesús le dijo a sus apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, porque van a necesitar ese poder. Jesús les dijo a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Porque necesitarían ese poder para llevar adelante la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión es ir por el mundo predicando el evangelio del reino y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. Hablando otra vez de lo que dice la Escritura en Mateo que leímos al principio, la tela nueva y el vino nuevo son tipos del Espíritu Santo en la vida del creyente. No se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. No se puede mezclar lo divino con lo profano. Hay un movimiento que está afectando la iglesia que se llama Nueva Reforma Apostólica. Es una visión mundial del Espíritu Santo y Dios está poniendo a su iglesia en la posición correcta, porque reforma quiere decir volver a la forma. Él está poniendo a la iglesia en la posición correcta para cumplir precisamente la gran comisión a través de las iglesias apostólicas que tienen unas características específicas. En primer lugar, una iglesia apostólica tiene una enseñanza fuerte en la palabra. La palabra no te está dorando la píldora. La palabra te está confrontando para que aprendas a vivir de una manera diferente. Eso se llama predicación fuerte de la palabra. En segundo lugar, tiene fervor por la oración. Estoy hablando de una verdadera oración. No estoy hablando de loros que repiten palabras que ni entienden. Estoy hablando de gente que aprende a escuchar la voz de Dios. La iglesia apostólica tiene compasión por los perdidos. El que tiene compasión por los perdidos va hasta donde vamos. El que no tiene compasión es cómodo, se queda mirando tele. No tiene compasión. No ha recibido una impartición apostólica. Aunque está en la iglesia, no recibió. Porque la iglesia apostólica tiene compasión por los perdidos. Y cuando van a esos lugares y ven tanta juventud perdida y tanta juventud corrompida, les duele el corazón. ¿Por qué? Porque sabe que esas personas están perdidas. 4. Cada creyente en una iglesia apostólica recibe atención personalizada. Por eso se le llama, por eso se le busca. Y cuando usted comienza a huir, ya no se puede hacer más. Ni se le busca, ni se le llama, porque está demostrando que no quiere. 5. Una iglesia apostólica forma nuevos líderes.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo bien claro, lo que te estoy enseñando, eso enséñalo a otros que tengan un corazón así dispuesto, que quieran servir al Señor. 6. Una iglesia apostólica atiende a los niños. Está mirándolo a los niños porque una mala enseñanza a los niños es una mala enseñanza a una persona que va a crecer con malos fundamentos. Tiene atención para los adolescentes, porque los adolescentes tienen que definirse en esa edad. Y muchos no tienen ejemplo de paternidad y necesitan que la iglesia les dé un ejemplo de paternidad. Una iglesia apostólica trata con la juventud para infundirles valores, porque esa juventud posteriormente van a ser las autoridades del pueblo, van a ser los líderes de la nación. Por eso, mientras más aprendamos, más vamos a entender. Y junto con el aprendizaje viene la revelación y viene también un mayor deseo de ser parte de este gran mover de Dios de los últimos tiempos. ¿Cuáles son las dimensiones apostólicas? ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es el tamaño con que se mide una extensión. Una extensión se mide en 3 direcciones: en la longitud, el largo, lo ancho y el espesor. Quiere decir que la dimensión apostólica es la medida de la unción apostólica que fluye a través de un creyente, así como también a través de una congregación. Si la iglesia no tiene dimensión apostólica, no va a poder desarrollarse eficazmente. Quizá sea fuerte en alguna área, puede que sea fuerte en la unción pastoral, pero va a ser débil en el evangelismo, va a ser débil en lo profético, le va a faltar enseñanza con maestría, porque lo principal es la dimensión apostólica para que funcionen los otros dones. Un ejemplo, si ustedes pierden este dedo, estos 4 dedos no pueden agarrar ni una escoba. Pruébenlo, anúlenlo ahí en su mano y quieran alzar su Biblia. Con este anulado que representa la unción apostólica, los otros 4 dedos no pueden manejarse. Por eso dice que habían debajo de la mesa del rey reyes que les habían sido cortados los pulgares, tanto de las manos como de los pies. ¿Y qué hacían esos reyes debajo de la mesa? Comían migajas. La dimensión apostólica está disponible y puede recibirse a través de la impartición, por medio de la enseñanza apostólica, por medio de la imposición de manos, por la palabra profética, soltando la unción sobre los ministros o los líderes de una congregación. El don del apóstol le fue dado a la iglesia por el Señor Jesús. ¿Para qué? Para impartir a la iglesia la unción apostólica a los creyentes. Y cuando los creyentes aceptan el ministerio del apóstol, entonces recién van a recibir una dimensión apostólica. Esto no significa que todos aquellos que reciban esta dimensión serán apóstoles, pero sí todos los que la reciban se moverán en la visión apostólica, porque tendrán también visión apostólica, que es la expansión del reino a todos los lugares. Ahora, ¿cuáles son las marcas distintivas del verdadero ministerio apostólico? En el libro de los Hechos encontramos muchas de estas características que se llaman marcas, se llaman sellos de una unción apostólica. Si falta esta unción, entonces falta el ingrediente más importante para el éxito. Esta dimensión apostólica está disponible y se la puede recibir
a través de la enseñanza, impartiendo enseñanza, porque el don ministerial del apóstol le ha sido dado a la iglesia para que imparta, distribuya, conceda, reparta, comunique, entregue esta dimensión apostólica a los creyentes. Cuando una iglesia llega a ser apostólica, rompe con las palabras no se puede. Hay que hacer esto, no se puede. Eso no existe en un ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad nueva para hacer lo que antes no podía. Y la gracia apostólica nos da la capacidad de realizar lo que hemos sido llamados a hacer y enviados también. O sea que los creyentes necesitan ser orientados con los diversos dones ministeriales, porque ningún don por sí solo puede perfeccionar la iglesia. Por eso es que dio el Señor varios ministerios a la iglesia. Efesios, capítulo 4, verso 11. Y Él mismo, está hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los instituyó Él mismo? ¿Para qué los nombró? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes son los santos. Por eso son puestos los ministerios en la iglesia, para enseñar a los santos, para edificar a los santos, para entrenar a los santos, para el ministerio que Dios mismo le ha dado a los santos. La unción es transferible, quiere decir que puede ser transferida de una persona a otra. Cuando Dios unge a una persona, ésta se convierte en alguien que es depositario de la unción. El Señor desea derramar su unción en la tierra. Y por eso es que usa hombres y usa mujeres como canales para que fluya la unción. Y esa unción trae bendiciones, trae entendimiento, trae milagros de conversiones, milagros de sanidades, trae liberaciones. Porque por causa de la unción se pudre el yugo, son destruidos y las cargas son soltadas, dice el profeta Isaías. El término griego para Cristo es Christos, que significa ungido, que quiere decir untar, rociar con aceite. O sea, Jesús es el Cristo ungido. Él actuó en el Espíritu, en la unción, y tenía, dice la Escritura misma, el Espíritu sin medida. Y Él, a través de la ley de la impartición, primero transfirió una medida de unción a sus discípulos y los envió adelante como apóstoles. Dice la Escritura que habiendo reunido Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todo demonio para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ellos tenían clases teóricas y tenían clases prácticas. Lo que recibieron a través de mirar y a través de la enseñanza fueron enviados a ponerlo en práctica. Y muchas veces se aplazaron al principio, pero cuando recibieron el Espíritu Santo fueron transformados y fueron enviados con una mayor unción de autoridad. Los 5 ministerios, comenzando con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son llamados por Dios, enviados por el Señor. Y cada uno con su dimensión de Cristo es enviado para impartirla a la iglesia. Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dicho de otro modo,
cuando él ascendió, ese manto de unción que él tenía, lo dividió en 5 partes. Le dio una porción de lo apostólico, de otra porción de lo profético, otra porción de lo pastoral, del evangelismo y el de la maestría. Así que cada manto lleva una cierta medida de gracia. Y Jesús tuvo el Espíritu, la unción sin medida, pero los dones ministeriales se dan de acuerdo a la medida del don de Cristo, quiere decir con un límite o grado. Y Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, el Espíritu Santo, conforme a la medida del don de Cristo. Ninguna persona lleva toda la unción, aunque muchos pasan de una a otra, hasta que encuentran su llamado. Cada persona lleva una medida diferente y este es el método de Dios para traer su unción a la tierra. El apóstol ha recibido una unción para difundirla, para despertar a la iglesia, para comunicar un mensaje a la iglesia en general, para sacudir a los santos a fin de que sean capaces de ministrar en una dimensión apostólica. ¿Por qué? Porque el apóstol recibió una medida de Cristo. O sea que esta unción apostólica fluye desde Jesús a través de los apóstoles y de esto a los santos en toda la tierra. Y la misma verdad sucede en todos los ministerios. Cada unción es única y sirve únicamente con el propósito de ejercitar a los santos y sacar lo mejor de ellos. Si la iglesia recibe las 5 dimensiones, estará bendecida por la unción de estos ministerios. Así podrá manifestar a Cristo al mundo. ¿Por qué? Porque está completa. En esta enseñanza, fíjese que estamos enfatizando la dimensión del apóstol porque cada ministerio va a ser enfatizado a su debido tiempo, porque los 5 ministerios son importantes. Y estamos hablando de la dimensión apostólica porque es la última dimensión restaurada en la iglesia. ¿Cómo se permite la gracia apostólica? Filipenses 1:7. Decía Pablo, me es justo sentir por ustedes, porque los tengo en mi corazón. Decía Pablo, ¿qué quería decir con eso? No saben la pena que tengo de ustedes. Todo el tiempo están en mi corazón. Aun cuando he estado en las prisiones, cuando me han metido preso por defender y confirmar el evangelio. No saben cómo me apena de ver ustedes. Porque ustedes también son participantes, decía él, son colaboradores conmigo de la gracia. Y la gracia apostólica es muy importante para que la iglesia local funcione y pueda desarrollar estrategias para acceder a la gracia apostólica. Hay 2 maneras de hacerlo. La primera, ¿cuál es? La primera es tener un anciano como apóstol en la iglesia local. Los apóstoles pueden pastorear por cuanto la unción apostólica tiene también una unción pastoral. Y si el pastor principal es un apóstol, habrá un fluir consistente que se verá. ¿Dónde? A través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la profecía y de todos los ministerios que tienen ya que estar funcionando en la iglesia. No todos los pastores son apóstoles. Tampoco es necesario ser un apóstol para pastorear una iglesia. Y aunque todos los pastores no son apóstoles, todos los pastores necesitan, escúchelo bien, la dimensión apostólica operando en sus ministerios y en sus iglesias locales. Y la segunda es que para que una iglesia local acceda a la gracia apostólica,
debe relacionarse con un apóstol. A través de esa relación, la unción apostólica va a fluir a la iglesia local, derramando la dimensión apostólica. Pero escuche, la dimensión apostólica no viene a la iglesia local porque el pastor es amigo de un apóstol. Viene cuando hay un acuerdo entre ellos, a través de una relación de pertenencia, donde se proyecta la misma visión, donde fluye el compañerismo, la enseñanza, conferencias, seminarios u otra forma de aprendizaje. Se puede traer o atraer la unción que está sobre ese apóstol. Hay una relación conocida como las relaciones de Cornelio y está basada en el relato del libro de los Hechos, capítulo 10. El Señor envió un ángel a Cornelio para que lo instruyera y el ángel le dijo a Cornelio que tenía que conectarse con un apóstol. Este apóstol era Pedro. Dice ahí el libro de los Hechos, capítulo 10, que un día que estaba orando Cornelio, se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios. Y con esa relación con el apóstol Pedro, Cornelio tuvo acceso a la unción apostólica de Pedro. Pedro no quería venir porque Cornelio era gentil. Dios tuvo que tratar con él y así de esa manera se cumplió lo que le había dicho Jesús a Pedro, que él abriría la puerta tanto para judíos como para gentiles, para que ellos pudieran entrar en el reino. Ahora, ¿cómo se estableció esa conexión? ¿Quién la hizo? Dios mismo la hizo. ¿Por qué causa? Dos causas habían: por las oraciones y por las ofrendas de Cornelio. Fueron las dos cosas que abrieron el paso a la gracia para recibir la dimensión apostólica. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. O sea, la gracia es la capacidad de Dios de hacer lo que nosotros no podemos hacer. La unción apostólica libera una gran cantidad de gracia a la iglesia. Y con esa gracia que el Espíritu Santo libera a la iglesia, hay provisión en todas las áreas. Hay provisión, trae los dones, trae habilidad a la iglesia, porque la iglesia necesita cumplir su tarea. Y los que prediquen la justicia van a brillar a perpetuidad. Porque Dios no es injusto. Él ve lo que nosotros hacemos por amor a los santos. Y Él nos recompensa. La verdad es que Dios es muy bueno, hermanos. Realmente asombra su bondad. Pero ¿sabe qué? No se queda uno sin castigo, sino marcha. Es como el que peca. Dios lo perdona, es verdad, pero no se queda sin disciplina. No se queda sin disciplina. Él nos sigue amando, Él nos perdona si le pedimos perdón, seguro que lo hace. Pero la disciplina llega, porque eso es verdadero amor. ¿Y sabe para qué lleva la disciplina? Para que no nos perdamos con el mundo. Todavía hay una razón más para eso, para que no nos perdamos con el mundo. La iglesia no debe conformarse a ser una iglesia de término medio, porque el apóstol y el pueblo apostólico es favorecido con una gran capacidad de poder, de habilidades,
de recursos para superar toda oposición del enemigo y toda frustración humana, y cada cosa que la iglesia necesite va a realizar su trabajo en el momento cabal. Entonces, por esa causa, Dios nos está llamando a una limpieza. Porque cada cierto tiempo la cabeza se llena de pensamientos negativos, contrarios a los que Dios quiere. Hagamos las cosas bien y aprovechemos lo que Dios nos ha dado, porque no todos tienen lo que Dios nos ha dado. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Están de acuerdo? Inclinen sus cabezas ahí entonces. Que comiencen a hablarle a su Dios. No digan, Dios lo sabe todo. Es verdad que lo sabe todo. ¿Por qué vamos a confesarle a Dios nuestros pecados si Él lo sabe todo? Y es verdad. Pero Él nos llama precisamente para que aprendamos a ser sinceros, para que podamos decirle al Señor, Señor, te he hecho tantas promesas y no he cumplido ninguna. A veces me emociono y te digo, voy a hacer tal cosa, y resulta que nunca llego a hacer nada. Y tu palabra dice que a vos no te gusta que te prometamos, que hagamos votos contigo y no los cumplamos. Quiero pedirte ayuda, Dios. Mi ignorancia y la falta de conocimiento del mundo espiritual me hacen creer que como vos lo sabes todo, te cansas de las peticiones del hombre. Yo quiero confesar, no importa cuántos años hubieran pasado de aquellas cosas que yo pensé que como eran pequeñas a vos no te importaba. No he logrado entender todavía que tanto lo pequeño como lo grande, si es pecado, te ofende. Y que yo no puedo ocultarte nada porque donde me esconda, vos me vas a encontrar. Quiero ser lo suficientemente valiente para renunciar a todo lo que el enemigo ha estado poniendo en mi cabeza. Ha estado poniendo basura y yo lo he dejado crecer ahí. Hoy no quiero que siga creciendo. Quiero cortar de raíces la suciedad, ese árbol malo, esa cizaña permanente, eso que no me deja vivir y que me hace añorar las cosas malas y perversas del mundo. Yo quiero confesarlas como pecado, Señor, porque yo quiero una vida diferente. Y a mí recordar cada cosa que no te hubiera cumplido. Quiero empezar a arrepentirme hoy. Yo confieso los pecados de mis padres, de enojo, de ira, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de todos mis antepasados, inclusive los que no conocí, porque yo sé que eso viene como una maldición generacional y yo no quiero que esto continúe en mi vida, ni quiero tampoco que avance a la próxima generación. Así que yo confieso, Dios, estos pecados, los confieso, Señor. Te pido perdón por ellos, por los que cometieron mis padres, por los que cometieron mis abuelos, mis bisabuelos, porque lo que estoy mirando es que nos persigue la misma maldición. Ayúdame a ser cumplido con mis promesas. Ayúdame, Dios. Ayúdame de aquí para adelante a pararme en mis promesas y cumplir mis votos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.